Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Marcos. Hemos estado mirando esta semana esta miniserie acerca de la trama de la redención. Hoy veremos el desenlace a una de las escenas más recreadas y recordadas de toda la historia de la humanidad. La semana de la Pasión concluye con una de las doctrinas cardinales de la fe cristiana. Diríamos que es la doctrina más importante. Esto certifica, autentica todo lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que Cristo prometió. Sin esa doctrina, lo demás, en palabras de Pablo, sería en vano. Y por eso es tan importante. Ahora, yo creo que muchos entienden lo que ocurrió, pero el problema no es solamente estar informados acerca de lo que ocurrió, porque ciertamente si solamente reconocemos que hoy estamos en el 2023, ya podemos decir que Cristo partió la historia en dos. Pero no es solamente entender eso, sino la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver lo que Cristo hizo hace más de 2000 años con cada uno de nosotros? La resurrección de Cristo. Sin ella, todos los cristianos serían hallados, como dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15, falsos testigos. Y me gustó la lectura de Hechos esta mañana, donde Pedro predica que ellos son testigos de eso. Pero no hubiese sido posible que ellos fueran testigos sin la resurrección. Y nuestra fe, como ya dije, sería vana, sería vacía. Esto está en 1 Corintios, el capítulo 15. Ahora, seríamos como los seguidores de cualquier otro Dios. Esto es lo que hace la diferencia del cristianismo. Esto es lo que hace la diferencia entre una y otra religión. Porque todos aquellos que se proclamaron o autoproclamaron Dios están muertos, pero Cristo está vivo. Y por eso celebramos, no solamente hoy por ser Semana Santa, cada domingo, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y es maravilloso recordar esto. ¿Cuántos tuvieron el tiempo esta semana para leer los evangelios? Y espero que no hayan visto tanta televisión, porque como dije el viernes, eso creo que en vez de ayudar deforma lo que la palabra de Dios dice. Pero si tuvieron el tiempo de leer los evangelios, y a mí me gusta hacer eso como una armonía de los evangelios, es maravilloso pensar en todos los detalles, en todo lo que el Señor hizo. Es algo grandioso y nunca uno va a dejar de estar perplejo ante algo como es. Los cuatro evangelistas narraron este suceso como parte fundamental de los evangelios. Ya fueron al Evangelio según San Marcos, al capítulo 16, por favor lleguen allí, porque vamos a hacer lectura del capítulo 16 y vamos a leer los versículos 1 al 8. Dice el capítulo 16, el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él le dijo, no os, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decía a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por esta escena, Señor, que encontramos en tu palabra.
Estos pocos versículos, Señor, que están aquí escritos en el Evangelio de Marcos, Señor, y en los otros evangelios, enlazan, Señor, todo lo que ocurrió desde Génesis, Señor, hasta lo que estás preparando y nos habla Juan en Apocalipsis. Le da valor, le da realidad, Señor, le da sentido a nuestra fe. Padre, pero yo no sé si todos aquí presentes, Señor, han visto la gloria de la resurrección de tu Hijo Cristo, Señor, como tú quieres que la veamos. Y por eso ruego, Señor, que esta mañana abras nuestros sentidos espiritualmente. Incluso, Señor, que si hay personas que están cegadas por el pecado, Señor, hoy, Señor, quites la venda de sus ojos para que el evangelio resplandezca, la luz, Señor, de la grandeza de que tenemos un Dios vivo, quien vino a este mundo, murió y resucitó al tercer día. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para creer, Señor, que nuestra respuesta, Señor, de fe, Señor, sea una respuesta de adoración a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos atentos, Señor, esta mañana a tu palabra. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, Señor, para aplicarla en nuestras vidas, Señor. Rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es triste semana tras semana ver cómo, o año tras año, ver cómo cada Semana Santa la gente celebra la Semana Santa. Lo que produce tristeza de lo que hacen año tras año es pensar si en realidad eso les va a ayudar en algo. Porque muchas personas toman el tiempo y yo estaba escuchando algunas personas religiosas que hacen un montón de cosas durante esta semana. Y hay todo tipo de prácticas del que uno pudiese mencionar desde acá. En Bogotá suelen mucho ir las personas a Montserrat. Y me impresionó la última vez que yo estuve ahí bueno, no la última vez, una de las veces que estuve ahí en Mosquera, la gente va caminando desde Mosquera hasta Montserrat. Yo no sé cuántos kilómetros son, pero son muchos. Y de hecho lo hacen en la noche para poder llegar temprano el día de resurrección a Montserrat. Y podemos decir que todo ese tipo de viacrucis, de eh, sacrificios, la gente lo ve como algo que Dios espera que ocurra ese día. Como si de alguna forma estuviéramos ayudando a Dios en lo que Él hizo. O al hacerlo nosotros ser partícipes de lo que Él hizo. Pero realmente no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Lo que encontramos aquí en el Evangelio de Marcos es algo extraordinario. Cuando crees algo con todo tu corazón, estás dispuesto a morir por eso. Pero creo que muchos cristianos no han creído en que Cristo está vivo. Están informados de que Él resucitó, pero no han creído de que Él está vivo. Y no han puesto su fe en Jesucristo para salvación por esa razón. Porque no han logrado ver eso. Aunque esta es una sola escena, vamos a dividirla en 4 tomas para ver la gloria de la resurrección. Eso es lo que vamos a ver esta mañana aquí en este pasaje. La gloria de la resurrección. Dios quiere convencernos a todos de que su Hijo está vivo, pero que eso sea algo real en nuestra vida, que no sea solamente una imagen, un recuerdo, que no sea un sentimiento, sino que sea algo real. Que cuando usted esté viviendo su fe, realmente usted entienda que Él está vivo. Vamos a verlo entonces en los primeros versículos. La primera toma está en los primeros versículos cuando Marcos menciona a este grupo de mujeres. Miren el versículo 1. Dice el versículo 1 nuevamente, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Es extraordinario pensar en tantas personas que estuvieron al lado de nuestro Señor. Pero es extraordinario ver con el nombre a estas personas hasta el final al lado de Jesús. Y aquí vamos a ver la primera toma de esta escena. Y la primera toma es
que hay un grupo de mujeres sirviendo fielmente al Señor. Es increíble que habían pasado varias cosas en este orden de los sucesos. Había pasado ya el día de reposo. Todos los evangelios dicen que fue el primer día de la semana, o sea, el domingo. Marcos hace bien en mencionar el nombre de las mujeres, aunque algunos piensan que eran más mujeres. Incluso puede ser que habían otras que no estaban con su nombre ahí. De hecho, Lucas menciona a Juana también como parte de ese grupo en el capítulo 24, el versículo 10. Así que no eran solamente 2 o 3 mujeres, había un grupo de mujeres y algunas están identificadas con su nombre. Pero estas mujeres todas tienen algo en común. ¿Ya vieron qué es? Todas ellas hasta el final estuvieron cerca a Jesús para servir. Aún después de su muerte, ellas estaban listas para servir a Jesús. Algunas lo hicieron en vida, lavaron los pies del Señor, algunas lo ungieron. Eso pasó en la Santa Cena. Pero aquí hay un grupo de mujeres que todavía están ahí listas para servir al Señor. Es extraordinario que esto ocurra, porque uno se pregunta, ¿dónde están los discípulos? ¿Cierto? ¿Dónde están los discípulos? Es claro y es obvio que estas mujeres no estaban buscando fama, no estaban buscando ser reconocidas, no estaban buscando figurar en uno de los evangelios, que su nombre quedara inscrito, pero notemos algunos aspectos claves del servicio de ellas. En primer lugar, ellas, dice el evangelio, que ellas compraron especies aromáticas para ungir. Es un lindo detalle que Marcos menciona. Si consideramos las casi 100 libras de especie mirra que había donado Nicodemo para ungir al Señor antes de su sepultura. Ahora, parece aquí por la forma en que los evangelios, cuando hacemos la armonía, nos damos cuenta de eso, parece que eso ocurrió de forma muy rápida y que no tuvieron todo el tiempo que generalmente invertían para preparar el cuerpo de una persona. Así que había suficientes especies para envolver el cuerpo y obviamente eso tiene que ver con la descomposición del cuerpo. Pero estas mujeres, dice Marcos, se tomaron, invirtieron algo de su dinero para ir y comprar especies para ese día. Eso es algo maravilloso, es un lindo detalle, como dije. Algunos como Judas de pronto hubieran dicho que era una mala inversión, ¿cierto? Que lo que sobraba más bien lo guardaran para el otro. ¿Quién sabe qué hubiese dicho él? Pero estas mujeres invirtieron en lo que amaban. Ellas amaban a Jesús y lo demostraron con sus vidas hasta el último momento. Y esto es algo de admirar. Y es maravilloso que Dios lo hace de esta forma, porque Dios en todos los detalles quiere enseñarnos algo, al punto que arriesgaron su propia vida esperando el momento de ir a la tumba. Eso no era algo como lo que hoy hacemos nosotros cuando vamos al cementerio, ¿cierto? Solamente ponemos una fecha, una hora y tomamos el bus y llegamos. Recordemos que Jesús había sido sepultado en circunstancias muy, muy especiales. Tenía unos soldados vigilando ahí la tumba, nadie podía acercarse a ese lugar. Había hecho toda una trama para que él estuviera en ese lugar. Y solamente acercarse a ese lugar hubiese sido peligroso para estas mujeres. El entierro o la sepultura de nuestro Señor tomó algo de tiempo, pero estas mujeres estaban atentas a la expectativa de lo que ellas podrían hacer aún si su Señor habría partido. En el versículo 2, Marcos dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, salido el sol. Otra cosa que son solamente detalles, pero ahí vemos como Marcos dice que eso fue algo muy temprano. Y eso me gusta cuando pensamos en la forma en que servimos al Señor, ¿cierto? Primero que invertimos en las cosas que amamos, ¿sí? Y una de esas cosas, una forma de invertir en eso es cuando madrugamos también, ¿cierto? Cuando nos preparamos para eso. Y Marcos dice que fue algo que ellas hicieron, planearon hacer muy temprano, que ya había salido el sol, había sido algo
temprano. Luego en el versículo 8, brinquen un momento y miren el versículo 8, dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ya nosotros leímos todo el pasaje, pero ellas quedan perplejas con lo que ellas encuentran, o lo que no encuentran más bien. Ellas van con la idea solamente de ungir al Señor, de poner otras especies ahí alrededor del Señor, tratar de acceder al cuerpo de Cristo. Y encuentran una tumba vacía. Esta escena sin duda tuvo que haber marcado la vida de estas mujeres. Sin duda alguna marcó la vida de esas mujeres. La forma en que estas mujeres sirvieron al Señor tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Porque Cristo, aunque nos ha pedido a nosotros que le sirvamos, nosotros podemos hacerlo hoy día a través de su esposa, la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en los aspectos del servicio de estas mujeres, tenemos que pensar también en los aspectos de cómo nosotros servimos a Cristo o a su esposa. Y esto nos podría recrear o dar algunos ejemplos de la forma en que nosotros estamos sirviendo o deberíamos estar sirviendo para el Señor. Entonces la primera escena es, ¿ya les dije cuál era la primera escena? La primera zona en la que vemos la gloria de la resurrección es el servicio fiel de las mujeres. El servicio fiel de las mujeres. Yo sé que a todos nos gusta o tenemos una idea de servicio, pero cuando llevamos el servicio a este extremo, ya es un servicio que no solamente viene de lo externo, sino que viene del corazón. Y es obvio que el Señor había impactado la vida de estas mujeres en vida para que luego estas mujeres tomaran estas determinaciones. Ahora, la segunda escena, en la que vemos la gloria de la resurrección, o la segunda toma en que vemos la gloria de la resurrección, está en el versículo 3. Miren ahora el versículo 3. Dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantó. Aquí vemos la otra toma, que es de la gloria de la resurrección. Y es la toma de que hay una piedra que no está en su lugar. Una piedra removida y una tumba vacía van ahora a llevar la gloria al Señor. Y esto es algo importante lo que nosotros encontramos aquí en el Evangelio de Marcos. ¿Vieron cuál es la pregunta que ellas tenían en mente? En el versículo 3. ¿Quién nos removerá la piedra? Era lógico pensar de esa forma. No había un hombre entre ellas que quizás lo suficiente fuerte para empujar esa piedra. Se dice que necesitaban varios hombres, porque la piedra era bastante grande. Y esta pregunta muestra algo de su preocupación por lo que ellas pretendían hacer, pero también nos ayuda a entender la dimensión de lo que eso significa para ellas al llegar a ese lugar y al pensar cómo acceder al cuerpo del Señor. ¿Cuál fue la sorpresa que se llevaron? En el versículo 4 vemos la sorpresa que se llevaron al llegar a ese lugar, que la piedra ya estaba removida. Ellas pudieron pensar varias cosas. ¿Alguien nos ganó? Los discípulos ya llegaron acá. Vamos a encontrar algunos allá adentro. Pero yo no creo que eso era lo que ellas tenían en mente. Realmente muy pocas personas estaban convencidos de que Cristo iba a resucitar. Algunos estaban aguardando, pero algunos incluso vemos eso en el camino de Maús, cuando Jesús se encuentra con algunos de los discípulos, ya habían dejado de creer en él. No estaban esperando ese momento. ¿Quién quitó la piedra? Dice Mateo en el capítulo 28, en el versículo 2, que es el pasaje paralelo, que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Marcos no narra ese suceso, pero Mateo dice que fue un ángel y que fue en el momento justo cuando hubo un terremoto. Ahora, ya había ocurrido 3 días antes un terremoto, ¿cierto? Habían ocurrido cosas extraordinarias el día que el Señor murió. Pero yo me pregunto, todas estas señales y todo lo que había ocurrido, no habían alertado a algunos de sus discípulos. Hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Lucas en el capítulo 24, el versículo 4 dice que fueron 2 ángeles, no dice que fueron uno. Pero sin importar si hayan sido 2, 4, el tema no está en que si la tumba está abierta o está cerrada. Porque lo interesante de esto es qué hubiese pasado si llegan y la tumba está cerrada. ¿Se han preguntado por qué estaba la tumba abierta? Si la tumba hubiera estado cerrada, Jesús no hubiera podido salir de la tumba. En el Sermón del Monte vemos cuando Jesús, después de haber resucitado, él entra al aposento alto y parece que todo estaba cerrado. Ya su cuerpo había tomado, ya había sido glorificado. Yo no creo que, y muchos creen lo mismo, que la razón por la que la tumba estaba abierta no era porque Jesús necesitaba salir, sino porque María y las otras mujeres necesitaban entrar para mirar. Porque los discípulos necesitaban entrar para observar que el cuerpo del Señor no estaba ahí. Porque el mundo necesitaba mirar dentro de ese lugar. La razón por que la piedra no estaba en su lugar era por eso. Para que el mundo mirase hacia adentro, que el cuerpo de Cristo no está. Y por eso es tan importante este detalle. Porque a pesar de todo el escepticismo que hay en el mundo, y la puerta estaba abierta, imagínense si hubiese sido diferente. Casi todos hemos ido a un cementerio, ¿cierto? ¿Hay alguien que no ha ido a un cementerio? Casi todos hemos ido a un cementerio. Pero imagínese esa escena, usted llegar al cementerio, ha enterrado usted a su ser querido. Aquí algunos van todos los días al cementerio, obligados, porque trabajan en un cementerio. Pero imagínese usted llegar ahí al cementerio después de enterrar a su ser querido, 3 días después, va al cuarto día y cuando usted llega encuentra esa escena. Encuentra la tumba abierta y usted se asoma y no está el cuerpo. ¿Qué es lo primero que usted piensa? ¿Qué pasó, cierto? ¿Qué pasó? ¿Nos equivocamos? ¿Resucitó? ¿Se robaron el cuerpo? Hay muchas preguntas realmente cuando eso ocurre. ¿Cuál es la pregunta lógica? ¿Por qué está vacía la tumba? ¿Por qué está abierta la tumba? Algo pasó, esto no es usual. ¿Sí? Y de nuevo, la razón no es porque Cristo necesitaba salir. Esa no es la razón. Simplemente era para que María, para que Salomé, para que Juana, para que Marta, para que Claudia, Patricia, Pedro, Juan, Víctor, todos pudiesen mirar hacia adentro y ver que la tumba estaba vacía. Pero muchos escépticos siguen pensando que hay otras posibilidades. De hecho, algunos hicieron una trama ahí y pagaron a unos falsos testigos para inventar que sus discípulos habían robado el cuerpo de Cristo. Obviamente esto no funcionó. No los llevó a ningún punto. ¿Por qué está la tumba abierta? Me gusta lo que dice Pablo en Efesios, el capítulo 2. Acompáñenme un momento a Efesios, capítulo 2. Leamos el versículo 5 y el versículo 6. Dice Pablo aquí, y juntamente con él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
La razón por la que Pablo está diciendo esto es que Pablo dice que en el versículo 8 y el versículo 9, que son los versículos más conocidos del capítulo 2 de Efesios, es que la salvación descansa sobre esa verdad de que la tumba está vacía. Porque en el momento que Cristo resucitó, nos unió en su muerte y en su resurrección a él. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Y que gracias a eso, solamente gracias a eso, podemos nosotros obtener la salvación por medio de Cristo. Este es el precio que Cristo tenía que pagar. Ahora, lo increíble de esto es que si Cristo no hubiese resucitado, ¿cómo podría Cristo haber ofrecido vida eterna estando muerto, hermano? No tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber ofrecido libertad si él hubiese sido esclavo de la muerte? Eso no tiene ningún sentido. La única forma de que él pudo haber ofrecido la libertad y las salvaciones eternas es estando vivo. Es por eso que él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección. Sin la resurrección de Cristo era imposible que cualquiera hubiese podido obtener su salvación. Porque ese es el precio que Dios había demandado para la salvación de todos los que creen en Jesús. La muerte de Jesús por nuestros pecados y la resurrección confirma de que Dios aceptó ese sacrificio de Jesús hecho por nosotros. Y algo que me gusta de lo que Pablo dice ahí en el versículo es que esto iba a mostrar la riqueza de su gloria. ¿Sí? ¿Vieron eso como Pablo lo dice ahí? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, no dice solamente la riqueza, sino las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros. Hay muchas formas de ser generosos, bondadosos, pero esta es la forma en que Dios nos muestra su bondad, su amor. Esta es la forma en que Dios nos une a todo lo que Cristo hizo por nosotros. Esta toma en la que vemos la gloria de la resurrección de una piedra removida y una tumba vacía es lo que le da al cristiano la certeza de que un día nosotros estaremos juntamente con Cristo. Esto hay que entenderlo porque muchos cristianos piensan que la vida cristiana se trata de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar en los próximos 5, 10 o 20 años, el tiempo de vida que Dios le dé a usted en esta tierra. Pero han sido mal informados. Porque los planes de Dios tienen que ver mucho más allá que eso. No son de nuestro ahora, ni los próximos 20 o 30 o 50 años que usted tenga. No. Tienen que ver con su plan de redención en la eternidad, con Cristo y con lo que Él planeó hacer. El viernes leímos ese pasaje en Apocalipsis, ¿cierto? Cuando Cristo regresará. Y nos anima a pensar que Él va a venir montado en un caballo blanco, que su iglesia va a venir ahí, puede ir tomando el curso de caballo si no sabe montar caballo. Pero esto no sería posible si Cristo no hubiese resucitado. Ninguna de esas escenas que contemplamos en el futuro del reino milenial y todo lo que Él ha preparado para sus hijos en la eternidad serían posibles si Cristo no hubiera resucitado, si esta tumba no hubiera quedado vacía. Y por eso esto es algo tan glorioso. Ahora, lo extraordinario de eso, y tenemos que preguntarnos si realmente nosotros estamos unidos a Él en su resurrección. Tenemos que hacernos esa pregunta. La tercera toma de esta escena la vemos después en los versículos 4, 5 en adelante. Regresemos allá, Marcos.
Retomemos el versículo 5, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado del lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí te veréis como os dijo. Aquí vemos la tercera escena. Tercera toma de esa escena es el mensaje que fue confirmado a través de los ángeles. Como si fuera poco, Juan dice que estos ángeles que habían removido la piedra y se habían quedado para ser testigos y esperar a las mujeres, ahora tenían un mensaje para los discípulos. Lucas en el capítulo 24, el versículo 5, dice que los ángeles preguntaron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esa fue la pregunta que hicieron. No está aquí, respondieron ellos. No está aquí. Pero id a sus discípulos y díganles. Y es curioso que nombra a Pedro, ¿cierto? Y tiene sentido si recordamos lo que Pedro había hecho unos días antes, cuando negó a Jesús. Después de que Pedro negó a Jesús en el capítulo 14, en el versículo 28, Jesús le había dicho claramente a Pedro, después de que resucite, iré delante de vosotros a Galilea. Esas fueron de las últimas palabras que Pedro escuchó de Jesús. Pero no vemos a Pedro ahí en la tumba esperando eso, ni vemos a Pedro en Galilea. Qué alentador, sin embargo, debió haber sido para Pedro saber que él era portador de estas noticias. Porque eso confirmó no solamente que el Señor lo había perdonado por lo que él hizo ahí en el momento en que negó a Jesús, sino que Jesús quería que él llevara ese mensaje. Y lo dijo a través de los ángeles, de esos mensajeros. Al escuchar que los ángeles mencionaron el nombre de Pedro después de que Pedro defraudó al Señor. Y puede ser que nosotros también sentimos en algún momento que hemos defraudado al Señor, pero nuestra responsabilidad es seguir proclamando que esa tumba está vacía y que Cristo resucitó. Esa es nuestra responsabilidad. Pedro debía estar seguro que Jesús cumpliría todas las palabras que Jesús habló. Y esas palabras que él escuchó justamente después de que él lo traicionara, de que él aparecería en Galilea, iban a ocurrir tal como Jesús las había dicho. Cada palabra que Pedro escuchó de Jesús debía ser confirmada. Jesús había dicho, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y fue solamente hasta que Pedro llegó corriendo a la tumba y se dio cuenta por sus propios ojos de que la tumba estaba vacía, que estos versículos empezaron a tener, estas palabras de Jesús empezaron a tener valor para él. Porque muchas veces Jesús anunció su muerte, muchas veces Jesús anunció su resurrección, pero incluso Pedro en algún momento dijo, que tal cosa no te acontezca, Señor. Y escuchó al Señor fuerte, apártate de mí. Muchos de ellos ya habían escuchado que esto pasaría, pero fue solamente hasta este punto en que ocurrieron estas cosas que ahora todas las palabras de Jesús, todas las enseñanzas de Jesús se ligarían a este punto de la historia en la que ellos iban a este lugar para hacerse orar de que efectivamente Cristo no estaba en ese lugar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, en el versículo 26, Juan dice, Jesús dice, perdón, y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. Y después de que él afirma esto, él hace esta pregunta. ¿Crees esto? Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Lo extraordinario de lo que estamos viendo aquí en esta escena es que solamente en este momento los discípulos empezaron a creer. Antes de esta escena vemos mucha duda en todos los discípulos, no solamente culpando a Pedro. ¿Sí? Muchos de ellos regresaron a sus trabajos. No estaban ahí a la espera de que amaneciera después del tercer día. No. Pasaron 3 años al lado de su maestro y ese tiempo no fue suficiente para creer que todo lo que Cristo dijo se cumpliría. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es la misma pregunta. Si creemos eso. Y al responder esa pregunta todos tenemos que entender realmente si nosotros ya fuimos unidos a la resurrección de Cristo. El versículo 6 nuevamente de Efesios, el capítulo 2 dice, y juntamente con él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Como dije, es lo único que va a garantizar lo que Cristo ha prometido. Todos estamos esperando un lugar, ¿cierto? Todos estamos esperando que Él nos llame, buen siervo. Pero lo único que va a ser posible es que podamos nosotros creer en su muerte y en su resurrección, y que la tumba está vacía, y que lo que ocurrió ese día tiene que ver con todo lo que Él mencionó desde que Él llegó a esta tierra, con el plan que vino a desarrollar del Padre, y es de traer redención y vida eterna a sus hijos, a su iglesia. Ahora, podríamos mencionar una cuarta escena, y esa es la respuesta de cada uno de nosotros. Esa sería la última escena. La última toma de esta escena sería la respuesta de cada uno de nosotros. Aunque Marcos da más detalles en el capítulo 16, del versículo 9 en adelante, hasta el versículo 19, estos versículos no son, de hecho en algunas versiones no los va a encontrar, ¿sí? Porque parece que no estaban en los manuscritos más antiguos. Es lo que llaman en la crítica textual espurio. Eh, y nosotros cuando pensamos en esto, pues algunos pueden discutir con lo que encuentran acá, pero encontramos en otros evangelios, como en el evangelio de Mateo, detalles que nos ayudan a ver lo que ocurrió después. Otros evangelistas nos narran esos detalles. Y quiero que me acompañen un momento ahí al evangelio de Mateo, al capítulo 28. Mire el versículo 7. Después de que estas mujeres salieron corriendo, después de la noticia de los ángeles, dice el versículo 7, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo también, y fueron corriendo a dar ¿qué dice ahí? Las nuevas a sus discípulos, mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Qué escena tan maravillosa. Marcos no narra estos sucesos, pero es algo impresionante. Que no solamente ellas se dieron cuenta de que la tumba, porque una cosa es pensar, ok, se robaron el cuerpo, no está ahí, ¿cierto? Pero van de regreso a su casa, yendo de su casa, se encuentran cara a cara con él. Eso es algo extraordinario. Y yo no sé si ustedes han tenido esa misma experiencia, pero por muchos años yo solo podía ver a Cristo en una cruz. Por mucho tiempo.
Y cada vez que yo iba a un lugar religioso y pensaba en esto, esta escena solamente me producía tristeza y no me producía gozo. Porque pensaba otra vez solamente en la muerte. Pero fue solamente hasta que logré ver en mi mente al Cristo vivo que pude tener vergüenza de mis propios pecados, de mi falta de fe, de mi incredulidad, para luego creer en él. Miren lo que dice el versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Esto es algo clave en medio de todo, porque eso es el mandamiento de vayan y repliquen lo que ustedes vieron en este lugar. Vayan y cuenten la historia de que Cristo está vivo. Hermanos, cuando hablamos del Evangelio y de la noticia más importante, muchas veces compartimos cosas que son relevantes para el cristiano, pero ninguna noticia puede ser reemplazar esta noticia de que Cristo está vivo. Ninguna otra noticia. Yo escucho a muchos cristianos ofreciendo toda clase de favores en la iglesia, bienestar en la iglesia, pero otra vez, si solamente fijamos nuestra vida por las cosas temporales que van a ocurrir en este mundo, Pablo diría entonces que nuestra fe es vana. Vamos un momentico a 1 Corintios capítulo 15. Escuchen cómo Pablo lo dice ahí. Miren el versículo 14. Capítulo 15, 1 Corintios, el versículo 14. Dice Pablo en ese versículo, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No tiene sentido la vida cristiana. No tiene ningún valor lo que hacemos. El venir a este lugar a adorar a Cristo. No tendría ningún sentido lo que estamos haciendo. Pablo explica más adelante, en el versículo 22, que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán resucitados, vivificados, si creen en Cristo. Y esta es la verdadera fe cristiana. La fe cristiana no es sobre lo que nos va a ocurrir aquí en este mundo, ni las bendiciones que Dios nos va a dar porque caminemos de la mejor forma en este mundo. Usted puede ser el mejor cristiano en este mundo. Sin embargo, su experiencia en este mundo no se va a comparar con la experiencia de ser un hijo de Dios resucitado y vivir con Cristo por la eternidad. Eso no tiene ningún punto de comparación. El problema, hermanos, es que hemos bajado tanto nuestros ojos que incluso nosotros no, ya casi ni oramos porque Cristo regrese. Y algunas personas piensan en esto, y no, esperemos otro poquito, ¿cierto? A ver que yo resuelva algunas cosas aquí. A mí me gusta que mi esposa todo el tiempo dice eso. Yo la escucho decir eso. Cristo, ven pronto. Cristo, ven pronto. Esa debería ser la constante del cristiano. Desear estar con su Señor. Anhelar estar con su Señor. El problema de eso es que no estamos seguros. No estamos seguros de haber creído en Él. No estamos seguros de sus promesas.
No estamos seguros de la gloria venidera, de lo que Él ha preparado. Y quizás no hemos creído en Él. Y eso, obviamente, es la mayor incertidumbre. Nuestro Dios puede ofrecer vida porque su Hijo vive. Puede ser como una de esas mujeres, o puede ser como Tomás, que necesitó meter el dedo en la llaga para comprobar de que efectivamente era Cristo. Pero lo que Dios quiere hacer es acabar con nuestra incredulidad. Y lo hizo, removiendo esa piedra para que muchos tuvieran acceso a ese lugar, que pudieran comprobar de que la tumba está vacía y que Él vive. ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito tocar o necesito creer? Esa es una respuesta personal. Muchos todavía están esperando ver. Por eso Jesús dijo, bienaventurado el que cree y no ha visto. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Que el Señor nos ayude para poder tener una fe, no en las cosas terrenales y temporales de este mundo, sino en las cosas eternas, que Él está preparando. Mientras nosotros estamos aquí hablando y escudriñando su palabra, Él está intercediendo por nosotros. Y una cosa en la que nosotros no pensamos es que Él anhela encontrarse con su iglesia, con su esposa. Él desea ese encuentro. Pero la voluntad del Padre no ha sido revelada todavía a nosotros del día y la hora. Pero podemos tener toda la certeza, toda la confianza de que ese día ocurrió. Y solamente los que hayan creído verán esto con los ojos de la fe. Incluso los que no estén, porque la Escritura dice que aún los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza. Predicamos y creemos en un Cristo que está vivo, que intercede por nosotros y nos anhela celosamente y desea vernos. Cierra sus ojos y ore. Señor, queremos darte gracias esta mañana por poder recordar la venida de tu Hijo Cristo, Señor, a este mundo. Entendemos, Señor, que sin este día, Señor, todas las verdades que Cristo proclamó, enseñó a sus discípulos, compartió a sus discípulos, no tendrían valor, no tendrían sentido, Señor. Pero al poder ver a través de los evangelios, Señor, que Cristo, Señor, llegó voluntariamente hasta la cruz para vencer la muerte y podernos ofrecer vida eterna juntamente con Él. Eso es algo extraordinario, Señor. Porque ninguno de nosotros, Señor, puede asegurar un lugar, ninguno de nosotros puede hacer algo, Señor, para acceder a ese regalo de la vida eterna. Solamente Cristo, con su obra, con su sacrificio, que fue aceptado por ti, Señor, hace posible, Señor, ese encuentro nuevamente con nuestro Salvador. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida tiene que ver mucho más, Señor, con lo eterno, con lo terrenal y lo temporal, en donde ponemos muchas veces nuestra confianza. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias porque en Él, Señor, nos has hecho más que vencedores. Y gracias a que Él resucitó, Señor, nosotros podemos tener una fe segura, confiable, Señor. Amamos, Señor, a tu Hijo Cristo y anhelamos su regreso, porque Él está vivo, Señor. Y por eso, Señor, te damos las gracias y toda la gloria a ti, Señor. Eso en su nombre, Señor.